Crecí y me eduqué bajo la comunidad católica y todos los valores que aprendí fueron de ellos. Yo me he confesado y me he sentido liberada. Como uno se sentía muy juzgado con todo lo que decía. Cualquier cosa que decía, el padre hacía una cara como, pero ¿cómo puede hacer eso? Pero es como el colmo. ¿Usted cuántos años tiene? No estoy de acuerdo con que no sea permitido el divorcio dentro de la Iglesia Católica. Creo que es importante que ellas puedan hablar de salud reproductiva, sexual en la iglesia libremente, sí. Hola, soy Lilian y hago parte del equipo de Women's Ordination Conference como coordinadora de difusión para la comunidad latina en Estados Unidos. Estas son apenas algunas de las preocupaciones que más de 100 mujeres discutieron durante nuestro proyecto Escuchando a las Mujeres el año pasado. Escuchando a las Mujeres tenía como propósito crear espacios seguros para que las mujeres católicas, practicantes o que nacieron en una familia católica y ya no lo son, pudieran discutir cuál es su situación y su sentimiento frente a la iglesia, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Por qué deciden quedarse en la iglesia católica y qué necesitan para sentirse incluidas dentro de la institución? Los resultados de Escuchando a las Mujeres son claros. Las mujeres de la iglesia no se sienten apoyadas. El 84% de las participantes tienen una relación activa con la Iglesia Católica. Sin embargo, el 28% se ha retirado y ahora pertenecen a otra comunidad de fe. Más del 90% opinan que la Iglesia no ha sido efectiva en ofrecer apoyo y orientación cuando se trata de nuestra salud sexual y reproductiva. El 78% de las participantes consideran de suma importancia la creación de grupos liderados por mujeres para hablar de estos temas de manera segura. Más importante aún, el 55% opina que es necesaria la participación activa de las mujeres en el liderazgo de la institución, empezando por el sacerdocio. Además de las encuestas, hablamos de historias que reflejan el impacto de las posturas de la Iglesia en nuestras vidas. Juana, por ejemplo, fue víctima de violencia doméstica por más de 15 años a manos de su esposo y fueron los miembros de la iglesia quienes la alentaron a no dejarle. María, por otro lado, habló de su experiencia como víctima de abuso sexual en conexión con la necesidad de ser escuchada y entendida por una figura femenina. Estas historias son complejas porque traspasan el tema de lo personal, lo espiritual, para llegar al ámbito de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres. Que la Santa Sede se ha autodenominado reiteradamente como un sujeto de derecho internacional, al que le corresponden todos los derechos y obligaciones del derecho internacional. Y desde esa posición ha asumido con mucho entusiasmo un rol activo en las Naciones Unidas como observador permanente. Esto ya indica que hay un acogimiento al derecho internacional de los derechos humanos por parte de la Santa Sede y de la Iglesia Católica en consecuencia. Cuando una mujer como Juana acude a la iglesia en busca de apoyo porque está sufriendo una situación de violencia doméstica en su matrimonio, le dicen que puede que sea en parte culpa suya la violencia porque no ha cumplido con sus labores de esposa o porque tal vez hizo enojar a su esposo. El derecho a una vida libre de violencias. Este derecho implica que nada, absolutamente nada, justifica una violencia. Decirle a una mujer que puede que sea su culpa y sugerirle que de alguna manera lo toleren es también infringir ese derecho a una vida libre de violencias. Por supuesto, esto también incluso puede poner en riesgo inminente la vida de estas mujeres, porque el feminicidio resulta ser la consecuencia final de un ciclo de violencia doméstica. Entre muchos otros temas, también hablamos del liderazgo de las mujeres y de cómo este podría cambiar la iglesia. La iglesia es un lugar donde pueden participar y desarrollar su liderazgo, pero aquí cabe mencionar
que la formación del liderazgo para la mujer es limitada a la participación como lectoras, catequistas, ministras de Eucaristía, entre otras actividades. Y si las mujeres no pueden nombrarse en la iglesia como sujetas de derechos, activas y ejercer incidencia real y directa en esta institución donde profesan su fe, es una manera de decirles que no existen, que no son importantes porque son mujeres. Es violencia porque menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. La obligación de adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones a todos los niveles. Y esto incluye en el campo religioso, en las instituciones religiosas. Dejar la iglesia para muchas no es una solución, porque hacer parte de ella es parte de su identidad. La iglesia, que para bien o para mal, en cierta forma, es una extensión de nuestros hogares. Es por eso que para la mujer latina, católica, que practica su fe, el formar parte íntegra de su iglesia es importante, en especial para la mujer inmigrante, porque la iglesia no solamente alimenta su fe, pero también la comunidad parroquial llega a ser parte de su familia. Para la mujer, la iglesia se convierte en una de las instituciones más importantes y de más impacto en su vida como mujer. Por eso es necesaria la construcción de una iglesia que nos represente, que nos abra espacios, no solamente para reunirnos, para hablar de los temas que nos interesan. Necesitamos espacios en donde podamos liderar. Muchas mujeres compartieron sus historias y nos demostraron que la fe es tan importante como quienes representan la presencia de Dios en nuestra vida. Te invitamos a seguir hablando de lo que necesitas para expresar tu fe a plenitud. Juntas podemos exigir y trabajar para la construcción de una iglesia igualitaria e inclusiva.